tardes, bienvenidos todos a la presentación del libro de María Orduña, la saga de Puerto Escondido. En este caso, bueno, tenemos aquí a la autora, es un placer recibirla, ha venido directamente desde Vigo con el temporal, ¿verdad, María? Cuando lo has puesto en Instagram, digo, llegará a tiempo. Es un placer para mí tener el honor, además, que me ha cedido Mazapán Noir por contar conmigo para presentar la saga, como os he dicho, de María Orduña, a la cual yo personalmente no conocía, por un descubrimiento total. Yo he leído el último libro que ha escrito sobre Puerto Escondido, que es Donde fuimos invencibles, un título además muy acorde con lo que cuenta, con la historia que cuenta. Y bueno, pues os voy a hacer un breve resumen, porque luego ella os contará quién es y por qué se dedicó al mundo de la novela negra, siendo abogada como eres, ¿no? Que parece que no tiene nada que ver, pero bueno, en este caso, pues sí, que la creatividad también está entre los bufetes, por lo que veo. Eso parece. Eso parece, ¿no? Bien, Puerto Escondido es la primera de las novelas de la saga, se publicó en 2015 y bueno, pues vamos a encontrar una novela de misterio, sobre todo, en la cual hay unos personajes que son verdaderamente adictivos y son los que siguen la trama de la novela. Ya os digo que yo no conocía para nada ni a Oliver ni a Valentina Redondo y ya os puedo asegurar que me ha enganchado. Es como ha dicho antes Julián, que lo ha dicho muy bien, ¿no? Que a mí de hecho la novela me ha gustado mucho, no me ha pasado como a él con El sueco, ¿no? Pero sí que es verdad que te va creando intriga desde el principio, ¿no? Que es uno de los puntos que tiene la novela. Os diré, bueno, aparte de que yo sepa, según he leído en Internet, María, vamos a hacer una especie de charla, es decir, yo en un principio me voy a preparar una presentación, pero creo que va a ser más dinámico si yo voy contando cosas sobre ella y que ella, que tendrá mucho más que decir que yo sobre su novela, lo va respondiendo. Según he leído en Google, en Internet, esta es la primera novela de suspense que escribiste y la primera que publicaste. Se han vendido como 20.000 ejemplares, ¿no? Si no recuerdo mal, es la última... el último número, aunque me imagino que a ti te dará un poco lo mismo. ¿De qué novela? De la primera, ¿no? De Puerto Escondido. No, de la primera vamos por unos casi 100.000. 100.000 ejemplares, claro, es que yo me quedé en el primer dato cuando la sacaste en el 2015, sí. Esta mañana comentabas en la radio más con Paula de Onda Cero que tú lo veías como normal, ¿no? Que de repente te da por escribir, lo presentas a la editorial y zasca, lo publicas y encima se venden miles de libros, ¿no? Y luego puedes seguir escribiendo. Te puedo asegurar que esto no es lo normal, o sea, que el hecho de que no es suerte es para la editorial que te ha descubierto, ¿no? Y que es un talento lo que tienes entre manos. Pero a ti, ¿qué te supuso esto de llegar y besar el santo? Efectivamente, coloquialmente besar el santo, pero luego demostrar que evidentemente no es para nada suerte. Es decir, la suerte llega cuando se trabaja y eso está muy bien trabajado y muy bien documentado. ¿Qué te ha supuesto ese cambio en tu vida, ¿no? De pasar a ser letrada en un bufete laboral a ser escritora de novela negra, de novela de suspense, de misterio? Bueno, el cambio ha sido, no fue drástico ni bestial, fue progresivo, pero bueno, primero quiero dar las gracias a la biblioteca y a Mazapán Noir por contar conmigo en esta primera edición y darte también las gracias a ti por presentarme y hacerlo con tanto cariño. Y bueno, yendo a lo que tú me comentas, yo empecé casi como un juego. Yo acababa de empezar a trabajar como abogada desde casa y yo tenía una historia y creía en mi historia. Entonces tomé la determinación de que iba a pelear porque me la publicasen. Aquí fue la clave, ¿no? La determinación. El decir, bueno, yo tengo este sueño, ya soy un poco mayor, ya no me creo esto de soñar, esto es un poco demagogia, ¿no? Pero ¿por qué no? Es ahora o nunca, ¿no? Entonces miré en Internet un poco qué se podía hacer, cómo se puede publicar, porque yo no conocía a nadie en el mundo editorial, tampoco tenía padrino, ni presentaba ningún telediario, ni nada parecido, ¿no? Entonces busqué agencia literaria, porque ese era el filtro necesario para que cualquier editorial posase los ojos en mí. Es como el 70% de trabajo, es pasar el filtro de calidad, porque si no las editoriales reciben cientos de trabajos semanalmente, ¿no? Y no los van a leer porque no, es como una aguja o un pajar. Tardé 6 meses de recibir noes semanales, muchos de ellos sin haber leído mi manuscrito, que yo tampoco lo enviaba, solo enviaba una sinopsis inicial, hasta que por fin una agencia pues me pidió 15 páginas, después 50, y 2 semanas después me pidió todo y luego de golpe pues vi que las 2 más importantes editoriales del país estaban pujando
Y dije, será normal que pujen por mí, ¿no? Esto se le pasará a todos los autores. Y luego a las 2 semanas pues ya habíamos vendido derechos en Francia, después en Alemania. Y dije bueno, pues será así. Y yo seguí trabajando normalmente como abogada y digo, bueno, cuando se publique pues ya me dirán qué tal va. Y no, luego ya vi cómo era el juego, ¿no? Después promoción, viajes, había una expectación bestial, llevaban periodistas de Madrid, de Barcelona, a donde yo había enclavado la novela y dije pues lo harán con todos. Y yo así todo, ¿no? Como sin darle ninguna importancia, y luego fue cuando comprendí que mi caso era un caso entre un millón. Y también tuve la gran suerte de que Destino hiciese esta locura empresarial de confiar en un desconocido para que contase una historia, ¿no? Y a día de hoy, pues el primer libro, Puerto Escondido, incluso ayer mismo me decían que va a salir otra edición más con 4.000 ejemplares más. En fin, para mí esto es como bueno, ahora ya estoy acostumbrada, pero sí que es un sueño que nunca jugué a tener, pero estoy en él. Y estás en él además entre las grandes, entre las número 1 de ventas. Pero bueno, hay que decir que esto, como he dicho antes, no es cuestión de suerte. La novela está muy bien ambientada. Hablábamos antes de la importancia de poner en el mapa los lugares emblemáticos, ¿no? En este caso estamos hablando de Santillana del Mar, estamos hablando de Suances, de Comillas. Sabes que se ha hecho una ruta literaria, que no es porque ni tú ni la editorial la hayáis pedido, sino que ha sido los propios ayuntamientos los que han visto muy bueno, más que nada para atraer al público, ¿no? Para atraer a los turistas, a hacer la ruta literaria por las cuales desarrollas la novela. He de decir que al leer Donde fuimos invencibles, se nota perfectamente que María Oruña, hoy que está aquí, en Toledo, que somos piedra, ella es mar por todos los lados. O sea, ella cuenta... te cuenta el olor del mar, la sensación de pisar la arena, que es meterte y salir totalmente renovado cuando Carlos Green surfea en esas olas maravillosas, ese mar impresionante que es el mar Cantábrico, lo insignificante que somos ante el mar, ¿no? La fuerza que tiene, la bravura del Cantábrico. Lo reflejas perfectamente, María. Es decir, no solamente nos llevas de la mano a conocer esa tierra que tú has vivido y que se ve y denota que tienes muchísimo cariño, ¿no? Porque si no me equivoco, tu padre es de allí, ¿no? Es de Cantabria. Se nota perfectamente que eso lo describes con pasión, porque va más allá de una sensación que yo como turista me pueda llevar, porque evidentemente yo ya sé el destino que tengo de vacaciones en verano. O sea, yo me voy a ir para el norte y voy a ir no a surfear, no porque no me atrevo, ¿no? Porque ya creo que ya no tengo edad, pero bueno, sí para bañarme nuevamente en el Cantábrico, porque de hecho transmites ese amor que tienes por esa tierra, y eso es lo que llega a los lectores. ¿Tú crees que es un punto de conexión con tus lectores? Supongo que sí, pero no fue premeditado por mi parte. Nunca jugué siquiera con la idea de que hubiese una ruta literaria, porque para empezar el primer libro la única idea era que el día de mañana lo pudiera leer mi hijo como mucho. No, después empezó todo a crecer. Pero realmente hay veces que dicen, bueno, el paisaje es otro personaje más. Bueno, en mi caso no, en mi caso el paisaje forma parte de los personajes. La gente del norte tenemos un carácter especial, quizás a veces somos un poco más hoscos, nuestro humor es diferente, la comida es distinta, el clima es duro. El contraste de la belleza y la dureza está constantemente en todas partes, los acantilados que son mortales, abismales por definición, y luego la belleza de esos prados, ¿no? Que van a morir a esos acantilados. A veces han dicho, bueno, tus libros son hijos del mar, y digo, bueno, yo también soy hija del mar. Yo vivo en una casita vieja de pescadores en Vigo, y cuando estoy en Cantabria voy siempre a los acantilados, es lo que me llama. Y se refleja en muchos personajes. Cuando yo hago que, por ejemplo, en Un lugar a donde ir, o en Puerto Escondido, yo hago o incluso en este último libro, yo hago que un personaje concreto camine por un prado que está al borde de un acantilado, no es porque sí, es porque ese personaje es muy bello también, pero muy peligroso, ¿no? Todo tiene un sentido. Y también porque es un truco mío personal. Me resulta mucho más fácil escribir sobre donde yo conozco. Claro. Me inspira mucho más. Yo cuando digo que Oliver está en tal sitio y siente una sensación increíble al estar en el acantilado de los locos, es porque yo no conozco a nadie que haya llegado a ese acantilado y no se haya quedado esos 2 primeros segundos callado, asombrado del sitio donde está, ¿no? De la belleza y de lo diminuto que él es, ¿no? Allí. Exactamente. Bueno, entrando ya en la novela, en la técnica narrativa como tal, a ver,
yo he intentado leer la novela desde un punto de vista crítico, pero en el buen sentido de la palabra, es decir, hacer un análisis desde el punto de vista filológico, ¿no? Y yo he visto que sigues muy bien una de las normas para intrigar al lector, es decir, la novela de intriga, uno de los requisitos es que desde el principio te enganche, ¿no? Y no solamente en la novela de intriga, sino que en la gran narrativa internacional todos recordamos el primer párrafo, por ejemplo, de novelas de García Márquez, ¿no? De 100 años de soledad, ese primer párrafo o el primer párrafo del Quijote, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos la norma yo la llamo, bueno, y los filólogos lo llamamos lo de las 4 Ps, ¿no? Es decir, no sé si la saben, me imagino que no, que tú lo habrás hecho así porque te ha salido así, porque no has seguido esa técnica a lo mejor, pero que destila esa técnica narrativa, ¿no? Que es de la primera frase, el primer párrafo, la primera página y el primer capítulo. Es decir, mi editorial, me imagino, no sé si a ti te lo han contado, hoy en día con internet y con todos los medios tenemos como 5 segundos para seducir a un lector. Entonces tú lo haces desde el primer párrafo. Además, no les voy a leer el párrafo entero por no hacer spoiler para que se compren la novela, pero termina con una contundencia fantástica y que además que marca lo que es la premisa de la novela y desde donde se va a desarrollar el conflicto, que dice acción-consecuencia, la historia más vieja del mundo. Bueno, hubo una vez un periodista vasco que me dijo: estoy deseando leer lo siguiente que hagas en relación a este libro, que aún no lo había leído, porque no sé por dónde vas a salir. Y es verdad, porque los 3 libros, a pesar de que son los mismos investigadores, están escritos con técnicas diferentes. Su ritmo es distinto, porque las tramas eran distintas, y yo consideré que cada una de sus historias pedía su ritmo. Esta tercera novela, de Donde fuimos invencibles, es esto que tanto odia Julián, que es la novela Enigma, porque es un descarado homenaje a los clásicos, a Agatha Christie, a Henry James, hay guiños a la novela Rebeca, y todo el rato estamos hablando de libros, en el fondo, ¿no? Y mucho más allá, y esto me sucede en los 3 libros, hay un nudo, una trama, un desenlace, hay algo que investigar, hay algo que te suscita curiosidad, pero el peso real de la novela está en la reflexión que casi siempre va implícita en el título, ¿no? Este es un poco lo que tienen en común, pero este libro en concreto sí que es un libro enigma en el que yo no necesito ni muchos cadáveres, ni nada escatológico. De hecho, no soy conocida tampoco por ser escatológica, no me interesa cómo muere alguien casi nunca. Lo que me interesa es por qué y para qué, ¿no? Y en este caso tiene que haber una finalidad, y lo que decías tú, acción, consecuencia. Ya lo plasmo desde el principio, porque todo el libro en sí es una consecuencia de pequeños actos y de largas decisiones, ¿no? Efectivamente, y además haces una cosa que yo creo que es bastante complicado, que es comprender a la bestia. Es decir, llega un momento que comprendes perfectamente. A mí me ha pasado, no voy a descubrir quién es el asesino en la novela, pero lo planteas de tal manera, porque María lo que hace siempre es jugar con 2 planos, o 3 incluso, argumentales en sus novelas, ¿no? En esta, por ejemplo, nos encontramos, por un lado, el plano académico, el plano de la parte del profesor Machín, las explicaciones, porque claro, tenemos una trama en la cual aparecen fantasmas. Es decir, en un principio, avanzando primero el primer párrafo, la primera página, yo cuando empecé a leer la novela, y que yo también hago novela romántica, pues claro, al principio me llamó la atención decir, uy, está planteando una historia amorosa desde el principio. No es una historia amorosa, no. Es que ya desde el principio parece un fantasma, ¿no? Desde la primera página. Entonces eso te da idea de qué va a ir, de que la trama paranormal va a tener un peso muy importante en la novela de María, ¿no? Entonces, una de las funciones literarias importantísimas en todas las obras que se presten de serlo es, sigue ese dicho de Horacio que conocerás de los clásicos, que es enseñar deleitando. Yo he aprendido muchísimo con tu novela. O sea, yo hay cosas científicas que no sabía, por ejemplo, que lo puedo contar, ¿no? Lo de los rugidos del tigre, lo de los infrasonidos, ¿no? No tenía ni idea. Es decir, yo cuando veía en una escena de película y tal que una persona, un cazador, se quedaba paralizado ante un tigre, yo decía, pero bueno, sal corriendo. Y es que no puede, o sea, no puede salir corriendo. Y eso es una de las cosas que he aprendido en tu novela, esto y mucho más. Entonces, eso lo cumple a la perfección. Me imagino que te habrás tenido que documentar de manera bastante, ¿no?, considerable. Te quiero decir, habrás tirado de mucha gente, muchos profesores académicos que te lo habrán contado, ¿no, María? Y no sabes todo lo que he dejado en el tintero, que me parecía muy interesante, pero claro, la clave está en que no se note que te has documentado, ¿no? Exacto. Tú tienes que ser el cazafantasmas, tienes que ser la investigadora, tienes que ser ese personaje que parece que no pinta nada, pero que es otra pequeña clave ahí. Entonces, para mí fue muy divertido. Creo que es el libro más disfrutón que he escrito.
Bueno, ya las entrevistas con el cazafantasmas darían para otra novela. Historiadores, por supuesto revistas científicas, porque claro, mis lectores saben que yo no soy fantasía, yo soy ciencia. Entonces, arrancar una autora como yo un libro con fantasmas, aunque en cierto modo saben que suelo arrancar los libros con algo imposible, no comienzo de forma hiperrealista, aunque todo lo que cuento podría suceder y está contrastado, pero me gusta jugar con el, bueno, ¿y esto cómo lo explicas? ¿Tú qué harías? Y aquí, que es un palacio, ¿no?, donde entra el lector, me gusta jugar con la idea de que, bueno, vas a entrar aquí, ¿tú cómo explicarías esto que está sucediendo? Yo te lo voy a explicar, ya te estoy anunciando que al final vamos a saber qué pasa, ¿no? Y la explicación tiene que ser coherente, no te tienes que sentir defraudado ni engañado. Pero tú subirías estas escaleras. ¿Qué harías si te sucede lo que está sucediendo aquí, ¿no? Este juego a mí me divierte un montón. Y hay autores que dicen que escriben para sí mismos, que no están pensando en el lector y tal. Yo sí, yo estoy pensando en un lector imaginario al que le hago gamberradas, al que yo imagino, ¿no?, cuando hago un cliffhanger al final de un capítulo, sé que va a decir, la madre que la... voy a... otra página. Sí. Y eso me divierte, me da vidilla y me anima a seguir escribiendo. Muy bien, otro de los planos que es muy interesante, que además es necesario, que también lo utilizas en el Puerto Escondido, es que, por ejemplo, en el Puerto Escondido hay un diario, que es el de Hannah, ¿no? Aquí nos encontramos directamente con el libro. Uno de los personajes principales de la novela es Carlos Green, que es un escritor californiano, el típico surfero, me lo imagino yo, ¿no? Tío bueno, moreno, sí. Disfrutas, la verdad. Las cosas como son siempre es de agradecer, ¿no? Bueno, Oliver también es un personaje muy agradable, ¿no? Yo me lo imagino como Hugh Grant, ¿o no? El típico inglés así gracioso, con ojos claros. Sí. ¿A que sí? Sí? Yo es que digo, es Hugh Grant, seguro. Sí. Y Valentina Redondo, que es la teniente, es también muy peculiar, ¿no? También son personajes muy misteriosos que entrañan ahí un misterio escondido, algo que se va a ir revelando, que yo no voy a contar más. Me está mirando diciendo, no cuentes más. No, ¿qué va? No. Bueno, en fin, lo que te iba a decir es que dentro de la novela hay otra novela, o sea, hace metaliteratura. Es decir, en vez de poner una tercera persona para contar la historia de Carlos Green, ella, muy inteligentemente, te lo cuenta directamente. Él es escritor y nos plantea el borrador de la novela. Otro trabajo, porque además cambia totalmente de registro. O sea, hay un cambio de voz, hay un cambio de narrador muy bien hecho, porque en ningún momento detectas ahí a la autora, a María Uruño, ¿no?, o al narrador en este caso. Es el narrador, es Carlos Green, que cuenta su propia historia sobre su regreso a Suances. Y aquí me gusta mucho cómo dignificas el papel y la figura del escritor, María, el oficio de escritor. Es decir, pones a un chico californiano que está forradísimo, tiene pasta para aburrir, es guapo y tal, y vuelve, o sea, se refugia, busca su puerto escondido en Suances para escribir, ¿no? Esa dignificación de la literatura, de las bibliotecas, de todo lo que encierra el mundo del libro, es otro de los planos fundamentales que me gustaría que contases esa pasión, ese amor, no solamente por el libro. De hecho, además, el leitmotiv de la novela, el objeto por el cual se supone es el codiciado de la novela, es un libro de Copérnico, es una primera edición que está valorada en 200.000 euros, ¿no? Entonces, lo trata como un tesoro y es, de alguna manera, como les digo, el leitmotiv de esa novela. Pero no solamente es ese tesoro, sino también el oficio mismo del escritor, esa soledad, como reivindica que el escritor, para sentarse a escribir, tiene que estar solo, tiene que estar concentrado y tiene que estar relajado. O sea, se aleja de ese mundanal ruido que decía el poeta para enclaustrarse en el palacio de la quinta del amo. Y luego esa reivindicación también de las bibliotecas como centros culturales imprescindibles y de los clubes de lectura, que nos hemos sentido, yo por lo menos, muy identificado. Es lo que hacemos en el club de lectura de Novela Negra en Taiga, ¿no? Tomar nuestro vinito y disfrutar, que no todos somos, como dices tú, jubilados, aburridos o amas de casa que no tienen nada más que hacer, ¿no? Eso está fenomenal. Bueno, ni todos somos escritores que pueden escribir, como sucede en Galicia, que algunos para el último tirón pues se retiran a algún monasterio. Que pueden estar una semana o dos. También leí una entrevista hace poco de Camila Lackberg, que no daba terminado una novela y una semana se metió en un hotel.
En mi caso, con marido, perro, niño... ¿Tu habitación propia, que diría Virginia Woolf? No tengo despacho, ¿no? Tengo un despacho abierto, es una casita tipo loft, entonces me pongo cascos de música y automáticamente entro en mi mundo. O sea, escribo tan pronto tengo un minuto, no necesito que vengan las musas ni nada porque ya he hecho el trabajo previo de documentarme antes. Entonces me aíslo y ya está. En cuanto al tema de esta reivindicación, sí es cierto, porque mis críticas siempre, a pesar de que a veces son sutiles, a veces se pillan en una segunda lectura, porque hay gente que se queda solo en la trama del misterio. El primer libro, Puerto Escondido, es una crítica dura no solamente a las instituciones, sino a nosotros mismos, a los lectores y a todos en general en relación al abandono a la historia. En Un lugar a donde ir se critica ya mucho más abiertamente a las instituciones en relación al abandono de los investigadores, los científicos y más allá incluso de la cultura, ¿no? Me centro sobre todo en la investigación y en la ciencia. Y aquí, en Donde fuimos invencibles, también está impregnado en todo el libro la crítica al abandono de la cultura como hábito, no la cultura como algo excepcional, a lo que no tenga que formar parte de nuestro estado de bienestar. Yo cuando estudié Derecho Político decía que el estado de bienestar, el que tenía que proporcionar el Estado, incluía esto, incluía el saber, el poder pensar, el poder huir de este peligro tan terrible que tenemos a día de hoy, que es la inercia de pensamiento, el tener que dejarnos llevar por lo que piensa la masa o lo que dicen los demás, el buscar el like, todo el rato, ¿no? Y cuanto más lees, más piensas por ti mismo, más opinión tienes. No te tienes que sumar a la opinión de otros. Creo que esto es muy importante. Y creo que el Estado tiene que facilitar estos encuentros, subvencionarlos. También creo que no se puede achacar todo a las instituciones, también creo que es cosa nuestra que la cultura esté en nuestros hábitos diarios, porque a lo mejor hay una generación que está perdida, pero tenemos que pensar en los niños. Los niños hay que traerlos a estos actos, siempre son bienvenidos en mis charlas y siempre lo digo, no me importa que estén dibujando, que estén con la máquina, no me importa, tienen que saber que esto existe, tienen que incorporar esto a su vida de forma habitual, al igual que aunque sea algo que les aburra, se les lleva a ver un partido de fútbol, ¿no? Y están un domingo con su papá y su mamá en una cafetería o lo que sea. Bueno, pues sí creo que es importante y era algo que yo quería pues destacar, y los clubs de lectura creo que son fundamentales, dan mucha vida, sobre todo en las localidades pequeñas, en los pueblos. Exacto. Y no solamente lo que circunscribe al libro, sino en el debate que inspira el libro. Yo he visto a gente discutir en serio, pues ¿por qué no? Porque aquí, porque tal, porque este autor este lo odio, este me encanta. Y es muy bonito y ha hecho que mucha gente salga de sus casas, conozca a vecinos que hacía 30 años que convivían con ellos y no hablaban con ellos. Y recuerdo en un pueblo pequeñito, en Villamalea, en Albacete, personas de 80, 85 años diciéndome que gracias al club de lectura salían todas las semanas de casa, iban a charlar, conocían a más gente. Y esto era muy bonito porque decían, tengo un rato que ya sé que no va a ser para la televisión cuando llegue a mi casa. Sé que es para leer, sé que luego va a haber un debate, sé que tengo manía con esta otra persona del club de lectura porque sé que me va a rebatir esto y lo otro. Creo que esto es necesario. Creo que también que es necesario. Hay una frase que dices en el libro que dice, ¿qué pensaba Sargento? Que esto era un club de marujas y jubilados. Dice, en el club leemos, comentamos, cenamos tomando un poco de vino y empanada. O sea, que es un ambiente muy agradable el que reflejas y que nosotros además somos partícipes y ya desde aquí la invitamos, ¿no?, a que venga un día a nuestro club a que tome una copita de vino y charle con nosotros. Otra de las reivindicaciones que también hemos comentado antes es la incorporación de la mujer en la novela negra, ¿no? Hay grandes protagonistas femeninas y grandes autores además, como son por ejemplo Amaya Salazar de Dolores Redondo, María Ruiz de Berna González Harbour, Petra Delicado, que es una de las primeras, como tú sabrás, de Alicia Jiménez Barlet. Tenemos a Elena Blanco, de Carmen Mola, aunque no sabemos exactamente si Carmen Mola es hombre o mujer. Es hombre o mujer. ¿Tú qué crees? Tú ahora que has salido el tema, yo creo que por la manera de escribir y demás, y porque creo, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, María, que cuando escribimos siempre el tema de la maternidad y los hijos siempre sale en algún momento de nuestra novela. ¿Crees que es una mujer o es un hombre? Pues mira, la leí, me compré el libro porque me llamó mucho la atención, que me había recomendado, y pensé, esta persona es alguien
que no es un don nadie o una don nadie porque le han dado voz en el país, que es muy difícil que se recoja un autor en el país. Después, leyéndolo, es evidente que no es lo primero que escribe, eso es evidentísimo. Exacto. Que sea hombre o mujer, no lo tengo tan claro, creo que sí puede ser una mujer. No veo por qué tuviera que ser un hombre. Se dice que es una novela radical en la forma de matar. Bueno, a mí no me ha parecido tan exagerado. O sea, bueno, sí está, bueno, es un poco desagradable, pero bueno, lo importante de la trama son otras cosas. Sí, podría ser una mujer, pero desde luego no es la primera vez que escribe y desde luego tiene nombre conocido, eso estoy segura. Bueno, en todo caso, estábamos hablando de la reivindicación de la figura femenina, tenemos a tu detective, no, teniente de Guardia Civil, que es Valentina Redondo, pero aparte está Clara Mújica, que es la forense, ¿no? Y algún personaje más que tengo yo por aquí apuntado, sí, bueno, Almudena Cardona, ¿no? ¿Cómo ves el papel de la mujer dentro de todo el ámbito de la novela negra? Tú como escritora y como autora y... Bueno, a efecto de personajes, creo que está bien, creo que es necesario, porque los prototipos son aburridos, igual que las etiquetas. Antes, cuando hablabais de la novela negra, es que claro, ahora es un armario tan grande, se incluye todo como novela negra, ¿no? Entonces necesitamos etiquetas. Parece que nos es más fácil, pero a veces lo complica todo un poco más. Porque yo, por ejemplo, que considero que escribo híbridos, como diría Víctor del Árbol, es difícil, ¿no? A veces. Pero bueno, a veces también es cierto que se ha dicho que las mujeres escribimos femme noir. Yo lo he denominado blandengue noir y no estoy de acuerdo para nada, porque he leído libros escritos por hombres que tienen una delicadeza exquisita, y leído libros escritos por mujeres que son soeces, escatológicos, brutales. Entonces, no porque yo escribo una novela de misterio, novela enigmas, thriller psicológico, como se le quiera llamar, a mí incluso se me ha denominado thriller científico, no por eso yo tengo que incluir una vida familiar perfecta, que se incluyan recetas de cocina, que cada vez que van a un restaurante se describa lo que hay en el plato. No, a ver, esto no va así, esto no funciona así, cada uno tiene su propio estilo y tenemos que juzgarlo de forma independiente, ¿no? Por eso yo creo que a veces las etiquetas son peligrosas. Se dice que es cierto que las mujeres tratamos más la psicología de los personajes. No sé si esto siempre es acertado. Yo creo que sí que tenemos que considerar que, más allá de hombres y mujeres, la literatura ha evolucionado porque ya no somos los mismos. Es imposible o no sería razonable que escribiésemos tipo Chandler. No sería razonable que siempre mantuviésemos el mismo perfil porque ya todo es tan diferente. Estamos en un mundo tan audiovisual, tan inmediato, con las redes sociales, con darle a un botón ya sabes qué está pasando en tal punto, en tal cual. Todo es visual, todo es inmediato. No creo que podamos circunscribirlo ya todo a una etiqueta, o hombres, mujeres, géneros incluso. Bien, bueno, yo ya lo último que voy a decir del libro que yo me he leído, que pertenece a la saga de Puerto Escondido. Yo creo que al final todos los escritores, los autores, reflejamos mucho de nosotros mismos y que al final todo lo que escribimos es metáfora de nuestra realidad. No sé, dejamos mucho en el tintero, ¿no? Entonces, te oí el otro día en una entrevista una frase preciosa, que ya con esta yo voy a terminar, si luego vosotros queréis intervenir, que a mí me llegó al alma, porque creo que en este sentido demuestra ser superhumana, aparte de ser una escritora famosa, y que no tienes ese ego que puedan tener otros escritores que hasta ahora... No, en serio, María, es verdad. O sea, yo que hago un programa de radio en la cadena SER, he hablado con muchos escritores, algunos no son para nada conocidos, y es que el ego le precedía y entonces es un poco incómodo y desagradable. En cambio yo, en el momento que contacté con ella, fue súper agradecida. O sea, si la agradecida soy yo, María, o sea, por conocerte y porque vengas, ¿no? Y dijiste una cosa muy bonita que dice: donde está mi familia, ahí está mi puerto. Eso sí que merece un aplauso. Bueno, yo muchas gracias, sobre esto que acabas de comentar, sí creo que a lo mejor hay un poco de error en cuanto a la gente que escribe. El otro día estuve en una charla de altas capacidades que vosotros diréis, ¿por qué te invitaron a ti? Ni idea, porque yo soy de capacidad media, baja, normal. Era para hablar sobre libros y tal, y había una madre
que estaba muy preocupada porque su hijo de altas capacidades se presentaba a concursos literarios y no ganaba, y esto le podría frustrar. Entonces yo decía, pero ¿cuál es el objetivo de escribir? El objetivo de escribir no es ganar el dichoso premio. Yo no tengo ningún premio y vendo miles de libros. Es un absurdo. ¿A qué jugamos? ¿A vanidad o jugamos a escribir buenas historias? Entonces, esto de, es cierto, yo me he encontrado de todo, no voy a dar nombres, por supuesto, me he encontrado autores odiosos, envidiosos, vanidosos, pero la mayoría encantadores. Tenemos que partir de una premisa. Aquí todos somos compañeros, vendamos 100 libros o vendamos 100.000. Otra cosa es que hayamos tenido la perseverancia, la suerte o la oportunidad de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y que nuestra historia haya llegado en un momento que haya venido bien al mercado. Hay que ser consciente de esto. Yo también soy consciente de que hoy estoy aquí y de que mañana o pasado mañana a lo mejor tengo que volver a ejercer como abogada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque por el camino me lo estoy pasando súper bien. Y estoy haciendo algo que es muy bonito. Yo ganaba más dinero trabajando como abogada, mucho más, pero ahora soy más feliz. He descubierto algo que yo no sabía, que es que contando historias se acompaña a las personas, se puede inspirar a las personas y se puede hacer cambiar de parecer a las personas. No solamente porque, claro, dices, bueno, tú escribes libros de misterio, esto no es autoayuda ni nada parecido, ya, ¿y qué? Pero oye, está bien que tú llegues a casa y digas, joder, qué ganas tengo de leer esto y a ver cómo va y tal, y que luego en tus manos, solo en tus manos, ese libro esté vivo y con tu punto de vista que es único y exclusivo en el mundo. Y que al estar tan vivo, tú te cojas el coche el fin de semana y digas, voy a ir a este sitio, porque sí, es cierto que son lugares que existen, y que digas, tengo que verlo, y que luego lleguen allí y me empiecen a mandar fotos en las redes sociales y yo, parad un poco que me estáis haciendo spoiler y tal. Pero esto es una pasada, esto es precioso. Recuerdo en un pueblecito una señora de 85 años que se llamaba Paca y que se levantó y me dice, ¿puedo leer algo de un libro tuyo? Y digo, pues sí, por supuesto y tal. Y había allí 200 personas. Se levantó y leyó un trozo de un poema que yo incluí en Un lugar a donde ir, perdón, que es un poema que escribió Teresa de Calcuta en una leprosería en la India. Y ella me dijo que después de leer ese libro, que ya me diréis vosotros, un libro de misterio, había considerado que a pesar de la edad que tenía, no todas las puertas estaban cerradas para ella, que sí, que ella tenía todavía algún buen lugar a donde dirigirse, algún buen lugar a donde ir, ¿no? Y digo, señora, madre mía, he cogido un avión, 2 aves y un coche 1 hora para venir hasta aquí, pero ha valido la pena. Yo creo que esto sí vale la pena. Entonces, venir a Toledo hoy también vale la pena, ¿no? A pesar de la bomba de Atocha, a pesar del clima en Galicia, todo, ¿no? a pesar de todo, ¿no? Creo que es importante y creo que es bonito compartir los libros, pero de verdad, todo esto que es la gente a veces parece que, da la sensación de que escriben libros buscando el escenario final, pero ese es un adorno, es un lacito menor que no vale para nada. A mí me encanta estar aquí hoy, a mí me encanta escuchar a los lectores cuando firmo, me cuentan, pues lo leí estando en el hospital, o fíjate, pues hice esto y lo otro, y miré esto en internet que tú habías puesto, o te he pillado aquí y tal. Esto es una pasada, pero realmente a mí lo que me gusta no es la prensa, que es un rollo, porque claro, los periodistas son todos muy simpáticos, pero claro, cuando hacemos promoción, creo que las entrevistas tengo una cada 15 minutos durante una jornada entera, o al final haces 20, 30, ¿no? Depende. Pero a mí lo que me gusta es estar en chándal, con mi café, y estar escribiendo, o estar investigando, y llamar al timbre de gente que no conozco de nada, y digo, bueno, a ver qué pasa. Y tengo la suerte tremenda de que la gente pues me sigue el rollo y me cuenta. Pues eso, pues llamo un día a un forense, que bueno, sí, le extrañó un poco que le preguntase sobre formas de morir, de matar y tal, pero después le pasé mis datos, mi DNI y todo eso y colaboró.
sin que yo le presionase de ninguna forma. Guardia Civil, pues cuando te plantas allí en el cuartel, te enseñan sus cosas, por cierto tienen unos gimnasios que alucinas. Todo esto, ¿no? Todo es bonito. Y ver el brillo de la mirada de la gente cuando tú les preguntas algo y ven tu pasión al preguntarlo y luego ven que están haciendo algo interesante, ¿no? que lo que ellos viven, lo que ellos cuentan, vale para algo. Esto me pasó, por ejemplo, investigando Puerto Escondido. Hay un trozo de la historia que se ambienta en la guerra y en la posguerra. Como marco, no se habla de la guerra en sí, ¿no? Y tenía las anécdotas que me contaba mi abuela y mi abuelo, pero era insuficiente. Entonces me fui a un parque, la típica loca, me fui a un parque donde hay ancianos, donde hay gente del espectro de edad que me valga y que haya vivido esa época. Pues en un parque, siempre están viendo a los niños jugar. Entonces me puse a entrevistarlos y al principio desconfiaban, pero luego veías como progresivamente volvía la vida a los ojos, era precioso, y luego se peleaban por hablar, hubo un momento ahí de caos, y luego lo mejor fue ver cómo los jóvenes, los que pasaban todos los días por delante de ellos en el parque y no les hacían ni caso, se paraban a escuchar. Eso, increíble, y bueno, yo como loca, sin ya dónde anotar, porque me empezaban a contar cosas, y las incluía, ¿no?, después en el libro, y de hecho la dedicatoria de Puerto Escondido es a todos esos jóvenes de los parques que en sus cuerpos ancianos guardan historias maravillosas. Esto creo que esto es cultura, esto es vivir el libro y esto es entender todos los mensajes, ¿no? Todos los giros del libro. Muchas veces hay gente que lee el libro por segunda vez, me dice, oye, me he dado cuenta de una cosa aquí, o por qué escribí el libro. El otro día vi en HBO un documental de la vida de Arthur Miller, que me resultó interesantísimo porque él hablaba de la novela oculta. Aquí hay temas ocultos, ¿no?, de que a mí me interesan. Aquí también se habla de las drogas, se habla del alcoholismo, se habla de otros muchos vectores, ¿no? Y Arthur Miller contaba, bueno, oye, cuando yo escribí Las brujas de Salem, claro, la gente se puede quedar con la historia de las brujas de Salem, pero él realmente estaba hablando de la caza de brujas política a la que estaba siendo sometido. Entonces iba viendo cómo a lo largo de su biografía todas sus novelas tenían una novela oculta que era parte de su biografía personal. Yo misma, cuando voy a algún evento literario, procuro, si tengo tiempo, leer el libro del compañero o compañeros que tengo en mesa para saber quién está ahí a mi lado. ¿Por qué? Porque si el libro es bueno, te tienes que haber desnudado por completo. Tú, si lees un libro mío, ya sabes quién soy. Tú puedes saber qué es lo que me enternece, si tengo buen humor o no lo tengo, si me cuesta o no escribir una escena de sexo, qué temas me interesan. No importa que haya algún crimen o que no tengo yo por qué ser una psicópata ni tengo por qué ser nada, ¿no? Pero si el libro tiene verdad, si el libro vale la pena, tú vas a ver quién está ahí detrás. Entonces, esto es así en mis novelas, pero también es cierto que siempre hay una novela oculta. Y también es cierto que por eso mis clubs de lectura suelen ser bastante divertidos, porque cuento las pistas ocultas o cuento un detalle, bueno, pues mira, hay guiños privados, muchos guiños privados, ¿no? Por ejemplo, en el primer libro están camuflados los nombres de mis 6 sobrinos, pues la pistola que utiliza Valentina, dejé que la escogiese el guardia civil que me echaba una mano a la hora de documentarme, que la forense tenga la primera vez que aparece, no en este libro, en otro, pues tiene una especie de joya aquí con forma de mariposa, es porque la forense de verdad la tiene. Son pequeñas cosas que luego a la gente le divierten, y luego las citas que hay al principio de cada capítulo también son una pista de lo que va a suceder en ese capítulo, ¿no? A veces es ambigua, siempre es divertida para mí, porque pienso, bueno, ¿qué creerá que va a pasar ahora, ¿no? Y bueno, ya veis que hablo poco, entonces... si queréis preguntarle algo, si queréis preguntar, aprovechar, porque turno. Si no nos dan aquí las... ¿Has conocido alguna teniente de la Guardia Civil? No. Pero bueno, he ido al cuartel y he estado con parte del equipo y tal, he visto cómo es. El hecho de que haya escogido una teniente era porque yo quería que su carácter fuese muy dual y quería que le fuese difícil mantener el tipo en un cuerpo militar,
y le iba a ser más difícil siendo mujer. De hecho, la dualidad de ella se presenta de forma muy descarada y se explica mejor incluso en el primer libro, al tener los ojos de 2 colores. Esto es algo muy evidente por mi parte, porque en el cuerpo militar en el que trabaja parece que lo hace todo bien, es una típica tía perfecta, insoportable, ¿no?, de lo perfecta que es, y luego en su vida personal es una persona realmente insegura y que trastea un poco por todos lados, ¿no? Fíjate qué imaginación tengo, porque no he conocido ninguna. Sí, imaginación tienes un rato. Y luego además tienes un buen sentido del humor, sobre todo cuando habla del tema de los fantasmas y demás. La reacción que tiene uno de los compañeros, creo que es Ribeiro, ¿no? Sí, o Sabadell, ¿no? Que Sabadell, siempre está Sabadell. mofando. Eso es muy gracioso porque en realidad es como somos en España, o sea, y que nos lo tomamos todo a cachondeo, ¿no? Eso también queda reflejado, que es interesante, que guardas el decoro literario en cada uno de los personajes y sobre todo la personalidad de la gente común y corriente que rodea a toda la novela, ¿sabes? Sí, Sabadell era un secundario que ha ido creciendo y que sus escenas me divierten mucho, me gusta escribir. Se nota, con él porque refleja ese tipo odioso que todos hemos tenido en la oficina alguna vez. Yo lo he tenido, creo que todos lo hemos tenido, pero que tiene su corazoncito, ¿no? Es como antes cuando decías que entiendes al malo, ¿no?, de la película. Esto me sucede con todos los libros, pero porque me gusta entender por qué la gente hace las cosas, por qué y para qué, pero claro, que tú lo entiendas, la excusa no puede servir de justificación, nunca hay justificación para la maldad, ¿no? Pero el caso es que yo el humor lo utilizo mucho en todas las novelas, pero no como técnica narrativa, o para aligerar el texto, o para romper la tensión, sino porque yo lo entiendo como parte natural de la vida. Yo misma utilizo mucho el humor, hago muchas bromas todo el día, pero es mi forma de sobrevivir, es mi forma de entender el mundo y es como yo me manejo normalmente. ¿Y por qué Cantabria y no Galicia? Porque el primer crimen se basa en uno real que sucedió en el año 1953 en Cantabria, y porque como iba a estar enmarcado en la guerra y en la posguerra, las anécdotas que yo tenía eran de allí, eran locales, o sea, no se podían circunscribir a otra parte, ¿no? Y una vez que ya empecé, Valentina trabaja en una sección de investigación y tiene que estar allí. Si yo la trasladara de zona, sería sin el resto del equipo, no se iba a ir todo el equipo con ella. No es, creo que lo comentaba hoy en una entrevista que me hicieron, no es como la UCO de Lorenzo Silva, que es la élite de investigación, antes creo que lo comentabais también, es un cuerpo de investigación con fama internacional y sí que ellos en grupo se desplazan a los puntos donde hay temas muy graves o muy mediáticos en que es necesario, pero aquí estamos hablando de una sección de investigación que es local. Y bueno, yo de hecho ya tenía, cuando empecé con Puerto Escondido, yo ya tenía 2 ideas más que sabía que quería escribir, que era otra historia con cuevas y otra con fantasmas. No tenía ni idea, igual que cuando empecé Puerto Escondido yo lo tenía más perfilado, pero no tenía ni idea de qué iba a escribir en cada una de ellas. Pero yo empiezo siempre las novelas así, con una idea que supone una frase nada más. Y a partir de ahí voy investigando e hilando. Pero bueno, eso no quita para que yo pueda hacer historias en otras localidades o así, pero de momento Valentina está en Cantabria. ¿Y en Toledo te lo has planteado? En Toledo formalmente no me lo he planteado, pero como lo conozco, recuerdo que me impactó el Alcázar precisamente cuando lo conocí con 13 años y todavía había esa presencia de la muerte aquí. Se han dado fenómenos, han dicho, ¿no? De poltergeist, he leído yo por ahí. No sé si, no, pero me refiero a presencia, se notaba los uniformes que vi aquí manchados de sangre, el ambiente que había, el ambiente era todavía triste, no sé cómo explicarlo. Claro, del asedio, ¿no? Sí, fue hace mucho tiempo, yo ya sé que no lo parece, pero ya tengo mis años, entonces ya cuando tenía 13 fue hace bastante, casi 30 años. Pero sí que me impresionó. Y Toledo lo he recorrido sus calles, me gusta mucho y desde luego esta es una ciudad de novela. Esto, vamos, yo creo que vivir aquí y no escribir una novela, vamos, esto, ¿no? Pero bueno, ya caerá. Pues me alegro. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Queréis decirle algo? Yo tenía una cosa, María. Antes de esta primera novela,
¿No habías escrito nunca nada? No. Bueno, antes de Puerto Escondido hice esta pequeñita, que eran 200 páginas, de La mano del arquero, que era pues eso, sobre acoso laboral, abuso de autoridad, sin tecnicismos, vamos, de derecho, pues para ayudar a la gente y tal, pero no, nunca hice cursos literarios, ni nada. No tengo manuscritos en los cajones, ni los tenía, ni nada de nada. De pequeña me gustaba mucho escribir. Recuerdo que mi colegio me mandó al concurso de Coca-Cola, que hacían en EGB, sin yo pedirlo. Seleccionaron a 2 y nos metieron allí porque escribía bien, tenía el toque, ¿no? Pero creo que me eliminaron a la primera ronda, o sea que no, fuera de ahí, ni siquiera soñé nunca con ser escritora, porque para mí era algo tan alto y tan grande, tan imposible y tan lejano, y más con eso que se nos había mostrado de, bueno, para ser escritor o conoces a todo el mundo, o ya eres alguien mediático, o esto o lo otro. Y yo tomé como ejemplo, vi un día Página 2 y vi a Dolores Redondo, la primera vez en mi vida que la vi, y después la conocí personalmente, y vi que había publicado y que venía de la nada, que era invisible como yo, ¿no? Y entonces dije, pero entonces sí se puede hacer. Y fue entonces cuando dije, bueno, pues ella puede, a lo mejor yo también. Y fue cuando se me ocurrió, digo, bueno, pues voy a intentarlo, ¿por qué no? Siempre se nos había vendido que eso era imposible. Y sí, todavía existen editoriales, pues como por ejemplo Destino, que arriesgan, que esto que parece, lo dije antes, una locura empresarial, arriesgan con desconocidos como lo era yo, que no tenía respaldo de ninguna clase, ni currículum alguno, ni premios, aunque fuesen locales, del premio de Vigo o nada. Entonces, creo que hay que animar a todos los escritores a soñar, pero no de forma demagógica, sino de forma contundente, con determinación, peleándolo. Que, insisto, 6 meses recibiendo noes puede desanimar a cualquiera. Yo seguí peleando y creo que muchos escritores a lo mejor si siguen peleando y buscan los cauces, sabiendo en qué mundo estamos a día de hoy, porque claro, a lo mejor publicar era diferente hace 20 años. A día de hoy hay otro juego en el que hay que entrar, ¿no? Pues hay que informarse, moverse y pelear por el sueño. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo quería preguntarte, hacías referencia al soporte, ¿no? Bueno, a la inexistencia de soporte del principio. ¿Cómo se aborda un proceso de investigación o documentación cuando realmente eres tu propio soporte? Es decir, no es lo mismo que tengas una editorial ya detrás que te está diciendo que escribas una novela tal, sino que tú digas, bueno, pues yo voy a empezar a documentar porque escribo una novela. ¿Cómo abordas ese proceso de plantarte dentro de una libre delante de quien sea y decirle, bueno, pues yo estoy escribiendo una novela? Bueno, tengo que cambiar algo de lo que has dicho, que es que la editorial nunca te dice, por lo menos en mi caso, yo no tengo un contrato de exclusividad, ni me dicen que próxima novela con fecha fin, tal, nunca. Yo hago lo que me da la gana, escribo sin ningún guión y simplemente me dicen, incluso me preguntan casi tímidamente, oye, ¿qué estás haciendo? Pero nada más. A otros autores era diferente, pero bueno, yo no sé si es que soy la desequilibrada del grupo, pero es así, conmigo es así. Y bueno, a ver, ¿cómo se hace? Pues con ilusión, con ganas, con un gramo de locura y de decir, bueno, como un juego, tiene que ser divertido. Mira, es como cuando hice, para promocionar este libro, me vestí de los años 40 y me metí dentro del Palacio del Amo, que es donde está ambientado, que existe de verdad. Tengo que recordar que está tapiado, tuvimos que ir con luces de iluminación de cuevas, que menos mal que había hecho el año anterior y entonces pues ya tenía material. Pero esto no lo hice yo con la editorial detrás, ni a nivel promocional, ni nada formal. Lo hice para divertirme, riéndome, las fotos las hizo mi marido y con mi niño allí delante, que tiene 7 años. Y así, tienes que hacerlo, el libro te tiene que salir de las tripas y lo que hagas que te divierta un poco. A lo mejor es una historia que te hace sufrir también o que te cuesta alguna parte, pero tienes que... Si tienes un sueño, pero esto no solo con escribir, da igual la edad que tengas,
todo lo que nos planteamos como obstáculos, la mayoría de las veces son excusas que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Si quieres pintar, si quieres apuntarte a un club de algo, lo que sea, hazlo. Deja de ponerte excusas, es que es caro, es que es tal, es que es cual, bueno, busca otros caminos, ¿no? Pues yo en este caso, Guardia Civil, empecé llamando a Madrid, enseguida ellos ya te identifican, ellos tienen sus métodos, visitando cuarteles, también por supuesto quedaba registrada mi visita, forense, lo mismo, llamada de teléfono. ¿Qué necesito? Bueno, pues aquí necesito ambientar esto. Necesito ambientar la guerra, la posguerra. Me he ido a un parque. A ver, a lo mejor otra persona no tiene la jeta que tengo yo, puede ser. Y otras personas puede ser que le pregunten a un forense y que le diga, oye, mira, no me cuentes tu vida. Porque claro, a lo mejor va Arturo Pérez Reverte y le atiende muy bien, porque es famoso y es conocido. Y a lo mejor voy yo y dicen, vete para tu casa, ¿no? Pues por fortuna, pues no sé si es porque tengo palique o no sé por qué, pero bueno, me han seguido el rollo. También yo he sido muy prudente, no he abusado. Y yo, por ejemplo, cuando contacto con un forense, yo ya sé qué voy a hacer. Yo ya me he informado, me he comprado una pila de libros rarísimos sobre historia forense, sobre curiosidades históricas, y yo le digo, voy a hacer esto, ¿es posible? Ah, bueno, pues sí, pues no, pues tal, y ya está. O sea, ellos no tienen que hacer ningún trabajo por mí, ¿no? Entonces, creo que la clave está un poco en el día en que tomas la decisión y en no volverte atrás, en decir, bueno, para adelante, con el sueño que sea, que no me digan que no puedo jugar a soñar. ¿Que luego sale mal? Puede ser, pero insisto, que bien te lo vas a pasar por el camino, cuánta gente vas a conocer. Esto es así, pero hay que enfocarlo con actitud, o sea, no en plan, bueno, voy a hacer esto, aunque claro, no me va a publicar nadie, es que no me va a leer nadie, es que. Bueno, puede suceder eso, es cierto, pero también puede suceder otro millón de cosas y no sabes a cuánta gente puedes conocer, a qué sitios vas a poder entrar que no te imaginabas. Pero vamos, es que no te lo imaginabas. A mí, mira, ahora hay algún alcalde de pueblo que me ha pedido que mate en su pueblo. ¿Qué tal? Y digo, bueno, estáis de coña. Ah, no, que te invito a entrar en este sitio que no puede entrar nadie, qué tal, qué cual. Y yo, bueno, no va así, ¿no? La cosa. Porque esto no va de rutas turísticas. Yo a veces voy a sitios muy bonitos, que sí, que quedaría muy bonito allí pues hacer algo y tal, pero no me dice nada y no hago nada. Es más, muchas de las localizaciones que yo utilizo no las conoce nadie, son desconocidas por completo. Incluso aquí que sale el Palacio del Amo, por fuera ya no dice nada, pero cuando entras dentro es impresionante, pero por fuera, que tiene un parking alrededor, bueno, parece una especie de ruina, no tienes muy claro qué hay ahí. Yo no codicio. El tema está en codiciar una buena historia, no en codiciar nada más allá de ello. O sea, eso llega después. No codiciar, pues como algunos autores o gente que se pone a escribir, el momento que estás, plas, delante del periodista. Eso es trabajo, eso es promoción, eso no es éxito. Eso no es éxito, eso es promoción. Éxito es el lector. Éxito es que un lector te diga, me daba pena terminar el libro. Éxito es que un lector te diga, qué compañía me has hecho, de verdad, me siento menos solo. Eso, bueno, solamente uno de esos lectores que te diga eso ya compensa, para mí, ¿eh? Y de verdad, insisto, esto no es buenismo, ni demagogia, ni nada. De verdad que yo lo siento así. Madre mía, qué rollo. Bueno, aprovechar que mañana ya no estoy, así que luego no... Porque es que sé que luego venís a firmar, ay, te quería preguntar tal cosa, pero me daba vergüenza y tal. Pues a lo mejor es una pregunta súper interesante. Exacto. Bueno, te la voy a hacer yo, ¿vale? ¿Dónde te sientes tú invencible, María? Pues esa pregunta nunca me la habían hecho. Y mira que me han hecho preguntas. Bueno, yo invencible no me siento nunca. Lo que sí tengo es mucha determinación, mucha determinación. Yo recuerdo cuando era pequeña que mis hermanos siempre eran mucho más listos, estudiaban la lección en 1 hora y a mí me llevaba 2, pero yo lo hacía. Pues ahí está el tema, ¿no? En que hagas lo que quieres
y que pelees por esos sueños que parecen como de papel, que se van a deshacer en cuanto los toques, pero que solo así tienes un poquito de verdad, ¿no? Que el tiempo pasa y que da igual todo, que hay que tener algo en lo que creer. Solo así creo que puedes estar un poco invencible. Es como la felicidad, ¿no? Que no se tiene siempre. La apresas a ratos, ¿no? Durante la vida. Pues algo así. Ay, qué bonito me ha quedado. Sí, te ha quedado precioso. Bueno, pues si ya no tenéis nada que preguntar, a mí me firmarás el libro, ¿no? Ya que está... Sí, lo vamos a firmar.